Tienes dinero para el café, pero no para el libro que podría cambiar tu trabajo. Sí. Tienes dinero para la suscripción del servicio de entretenimiento, pero no para el curso que llevas 6 meses diciendo que vas a tomar. Tienes dinero para la salida del viernes, pero no para el ahorro del lunes. Tienes dinero para lo que se siente bien ahora mismo y una razón diferente cada mes para por qué lo que te haría avanzar tendrá que esperar un poco más. Eso no es pobreza de dinero. Eso es otra cosa. Y duele más nombrarlo que tenerlo, porque mientras no tiene nombre, puede seguir siendo culpa de las circunstancias, del sistema, de lo que te pasó, de lo que no tuviste, de todo lo que está afuera y que hace que lo que está adentro no tenga que examinarse demasiado. Este video te va a incomodar. No porque sea cruel, ni porque ignore la realidad de que hay personas con dificultades económicas genuinas y estructurales que van mucho más allá de su mentalidad. Eso es real y no está en discusión aquí. Lo que está en discusión es algo diferente y más específico, la diferencia entre las circunstancias que limitan tu avance y las decisiones que tomas dentro de esas circunstancias. ¿Y por qué confundir las dos? Es la trampa más cara que puedes cometer, porque las circunstancias se trabajan desde afuera. La mentalidad se trabaja desde adentro. Y no puedes trabajar efectivamente las circunstancias y la mentalidad que tienes mientras las enfrentas. Sabotea sistemáticamente cada movimiento que haces para mejorarlas. Empieza aquí. Hay una diferencia que la sabiduría japonesa lleva siglos articulando y que la psicología moderna confirma con décadas de investigación. Una diferencia entre dos maneras de relacionarse con el dinero, con el trabajo, con las oportunidades y con el futuro que produce resultados tan diferentes que las personas que operan desde cada una de ellas, con los mismos recursos iniciales, llegan a lugares completamente distintos en el transcurso de 5 a 10 años. La primera manera es la del tiempo presente como horizonte único. Las decisiones se toman optimizando el bienestar inmediato. Lo que se siente bien ahora tiene más peso que lo que produce bienestar en el futuro. El placer diferido no es placer real porque el futuro es incierto y lo que tienes hoy es lo que tienes hoy. Gastar es más concreto que ahorrar. Consumir es más tangible que invertir. El alivio inmediato es más poderoso que la recompensa tardía. Esta manera de relacionarse con el tiempo y con los recursos no es irracionalidad. Es la respuesta adaptativa natural de un cerebro que vivió suficiente incertidumbre para aprender que el futuro no es confiable. Es la respuesta de alguien que no tuvo adultos que modelaran el pensamiento de largo plazo. Es la respuesta de alguien que creció en un entorno donde el mañana raramente resultaba mejor que el hoy. Es comprensible, es humano y es devastadoramente costosa como estrategia de vida si no se examina y se modifica de manera deliberada. La segunda manera es la del tiempo extendido como marco de decisión. Las decisiones se toman considerando no solo el efecto inmediato, sino el efecto acumulado de ese tipo de decisiones en el transcurso del tiempo. Gastar 20 unidades de moneda en algo que produce placer inmediato y nada más se evalúa no como 20 unidades, sino como lo que esas 20 unidades producirían si se aplicaran de manera diferente durante un periodo dado. La renuncia de hoy se procesa como inversión en el mañana en lugar de como pérdida del presente. Yokoi Kenji describe esta diferencia usando el concepto japonés de ensoku, que se refiere a la capacidad de ver las consecuencias de las acciones más allá del horizonte inmediato, de extender la mirada hacia donde el efecto de las decisiones actuales se hace visible aunque todavía no lo sea, no como abstracción filosófica, como habilidad práctica que se construye y que determina el resultado de cada decisión económica que toma. La pregunta que este video te pide que hagas con honestidad es esta. ¿Desde cuál de las dos maneras tomas la mayoría de tus decisiones económicas cotidianas? No las grandes decisiones que piensas bien, las pequeñas, las automáticas, las que tomas sin deliberación porque ya están codificadas como hábito en tu sistema de respuesta. La respuesta a esa pregunta describe tu situación económica con más precisión que cualquier análisis de ingresos y gastos. Ahora vamos a lo concreto, porque el diagnóstico sin la descripción específica de cómo opera el problema es solo incomodidad sin utilidad. La mentalidad de escasez, que es el nombre técnico que la psicología usa para lo que estamos describiendo, no es solo una actitud hacia el dinero, es un estado cognitivo que afecta la capacidad de procesar información de manera completa y de tomar decisiones que consideren el largo plazo. Los investigadores Sendhil Mullainathan, economista de la Universidad de Harvard, y Eldar Shafir, psicólogo de la Universidad de Princeton, publicaron en 2013 un libro llamado Escasez. ¿Por qué tener poco significa tanto en el que documentaron con estudios experimentales algo que tiene implicaciones profundas para entender el ciclo de la pobreza de mentalidad?
La escasez, ya sea de dinero, de tiempo o de cualquier recurso que el cerebro perciba como insuficiente, produce lo que los investigadores llamaron el efecto túnel. El cerebro en estado de escasez percibida enfoca sus recursos cognitivos intensamente en el problema inmediato de la escasez, lo que mejora el rendimiento en tareas directamente relacionadas con ese problema, pero degrada significativamente la capacidad cognitiva disponible para todo lo demás. Esto significa que la mentalidad de escasez no solo te hace tomar peores decisiones económicas, literalmente reduce la cantidad de capacidad cognitiva disponible para pensar en el largo plazo, para evaluar alternativas, para resistir el impulso de la gratificación inmediata. La escasez se autoperpetúa, no porque las personas que la viven sean menos capaces, sino porque el estado cognitivo que produce consume exactamente la capacidad que sería necesaria para salir de él. Entender esto no es una excusa. Es una descripción del mecanismo que tienes que interrumpir de manera consciente y deliberada, precisamente porque no se interrumpe solo. Hay 5 expresiones específicas de la mentalidad de escasez que operan de manera cotidiana en la vida de personas que tienen suficientes recursos para avanzar, pero que la mentalidad convierte sistemáticamente en insuficientes. La primera es la más visible, aunque raramente se nombra como lo que es: el consumo como compensación emocional. Compras, no porque necesitas lo que compras, sino porque el acto de comprar produce una descarga de dopamina que alivia temporalmente la tensión acumulada de una semana difícil, de una conversación frustrante, de la sensación de que el esfuerzo no está produciendo los resultados que debería. La compra no es el producto, es el alivio. El producto es el vehículo. El problema no es que el alivio no sea real, es temporalmente real. El problema es que el costo del alivio es concreto y permanente, mientras que el alivio mismo dura entre 4 horas y 2 días antes de ser reemplazado por la misma tensión que lo produjo, ahora con el recurso gastado y sin haber cambiado nada de lo que produjo la tensión. Este patrón, repetido suficientes veces, produce lo que se llama el ciclo del consumo emocional. Tensión, compra, alivio temporal, tensión más el costo de la compra, necesidad de más compra para aliviar la tensión mayor. El ciclo se autoalimenta y crece. La interrupción no es la represión del impulso de comprar cuando aparece. Es identificar lo que el impulso está buscando y encontrarle una fuente de satisfacción que no tenga costo económico o que tenga un costo que produzca algo en el otro lado. La segunda expresión es la que más personas reconocerán en retrospectiva, pero muy pocas en el momento en que ocurre: valorar lo caro por el precio, no por el valor. Hay una diferencia entre el precio de algo y su valor, y la mentalidad de escasez las confunde sistemáticamente en ambas direcciones. Por un lado, asocia precio alto con valor alto de manera automática, lo que produce la compra de cosas caras, cuyo precio no está respaldado por ningún beneficio proporcional al costo, pero que producen la sensación de estatus o de pertenencia a un nivel que todavía no corresponde a la realidad económica. Por otro lado, rechaza cosas baratas o gratuitas, cuyo valor real es alto porque el precio bajo activa la asociación automática de bajo precio igual a baja calidad, que es cierta en algunos contextos y completamente falsa en otros, especialmente en el territorio del conocimiento y la educación, donde algunas de las mejores fuentes disponibles tienen precio cero. El libro en la biblioteca pública tiene el mismo contenido que el mismo libro comprado nuevo. El video en una plataforma gratuita puede contener información que transforma una habilidad laboral con el mismo efecto que un curso de varios cientos de unidades de moneda. El parque donde caminas tiene el mismo efecto sobre el sistema nervioso que el gimnasio con membresía mensual si lo que buscas es movimiento y descompresión. La mentalidad de escasez gasta en lo que se ve y escatima en lo que produce. La mentalidad de abundancia evalúa el valor real de cada gasto independientemente de su precio y asigna los recursos en función de ese valor, no de la señal social que emite el precio. La tercera expresión es la que más directamente bloquea el avance económico y que es más difícil de ver desde adentro porque se disfraza de prudencia. Evitar el riesgo de aprender, invertir en conocimiento, en habilidades, en herramientas que aumentan la capacidad de producir valor, tiene un costo inmediato y un beneficio diferido que no está garantizado. Puede fallar, puede que el curso no sea tan bueno como prometía, puede que la habilidad que desarrollas no tenga la demanda que esperabas, puede que el beneficio tarde más de lo previsto en materializarse. La mentalidad de escasez procesa ese riesgo como demasiado alto en comparación con el gasto cierto del presente. El resultado es que el conocimiento no se adquiere, la habilidad no se desarrolla, la capacidad de producir valor no crece y la situación económica que la inversión habría mejorado permanece igual mientras el razonamiento de por qué no era el momento correcto para invertir sigue siendo válido indefinidamente. Es una trampa perfectamente circular. No tienes para invertir porque no ganas suficiente.
No ganas suficiente porque no invertiste en aumentar tu capacidad de ganar. Y no inviertes en aumentar tu capacidad de ganar porque no tienes para invertir. La salida de ese círculo no requiere primero tener dinero, requiere primero cambiar la evaluación del riesgo. Y cambiar la evaluación del riesgo es una decisión que no cuesta dinero. Cuesta algo diferente, la disposición a tolerar la incertidumbre del resultado diferido. La cuarta expresión es íntima y dolorosa de examinar porque toca la identidad. La creencia de que tu techo económico es una característica tuya y no una circunstancia modificable. Hay personas que en algún momento de su vida, generalmente en los años de formación, recibieron mensajes explícitos o implícitos sobre cuánto pueden esperar ganar, qué tipo de vida es realista para alguien como ellas, cuál es el nivel al que pertenecen. Esos mensajes vinieron de adultos que los amaban, pero que también tenían sus propios techos instalados. Vinieron de un entorno donde ciertos niveles de vida parecían pertenecer a otras personas, a otro tipo de gente, no a las personas de ese contexto específico. Esos mensajes se instalan como límites invisibles que operan de manera muy concreta. Cuando una oportunidad aparece que excede el techo instalado, el sistema nervioso la procesa como amenaza en lugar de como oportunidad. Sin darte cuenta completamente de que lo estás haciendo. Llegas tarde a la reunión importante. Dices algo que arruina la negociación justo cuando iba bien. Te autolimitas en el momento de pedir lo que vale tu trabajo. Te rodeas de personas que tienen el mismo techo instalado y de quienes recibes la confirmación de que ese es el nivel correcto. Este mecanismo no es consciente. No es una elección deliberada de autosabotearse. Es el sistema de identidad haciendo su trabajo. Mantener la coherencia entre quién crees que eres y lo que te permites tener. La única manera de modificar ese techo no es encontrar más motivación ni más información sobre cómo ganar más. Es examinar de dónde vino la creencia sobre el límite y evaluar con honestidad si esa creencia es una descripción de la realidad o una herencia de alguien que tampoco la cuestionó. Yokoi Kenji nombra este proceso con el concepto japonés de Hiko Haken, el autodescubrimiento honesto, no la autoevaluación que busca confirmación de lo que ya crees sobre ti mismo. El examen sin defensa de los límites que llevas como si fueran tuyos, cuando en realidad solo los adoptaste porque estaban disponibles en el momento en que los necesitabas para entender el mundo. La quinta expresión es la que produce el daño más difundido porque afecta no solo las finanzas, sino la energía disponible para cambiarlas. La comparación hacia arriba como fuente permanente de insatisfacción, combinada con la comparación hacia abajo como fuente de justificación para no cambiar nada. Miras lo que tienen los que tienen más y eso produce la sensación de que lo que tienes no es suficiente, de que el sistema es injusto, de que la distancia entre donde estás y donde están ellos es evidencia de que algo está mal. Esa mirada hacia arriba, sin contexto sobre el proceso que produjo lo que tienen o sobre las decisiones que tomaron para llegar ahí, genera resentimiento que consume energía sin producir ningún movimiento. Y simultáneamente miras a los que tienen menos, y eso produce la sensación de que en realidad no estás tan mal, de que otros tienen problemas mayores, de que quizás no es tan urgente cambiar lo que sabes que necesita cambiar. La mirada hacia abajo genera comodidad que también consume energía sin producir ningún movimiento. El resultado de las dos miradas simultáneas es la parálisis con resentimiento de fondo. Demasiado insatisfecho para estar tranquilo, demasiado cómodo para actuar en serio. La única mirada que produce movimiento es la que compara tu situación actual con tu situación posible, no con lo que tienen otros, con lo que tú podrías tener si las decisiones que tomas fueran consistentes con el avance que dices querer. Esa comparación no genera resentimiento, genera dirección. Ahora viene la parte que transforma todo lo anterior de un diagnóstico en una práctica. El primer movimiento es el más contraintuitivo y el que produce el efecto más inmediato sobre la mentalidad de escasez. Empieza a ahorrar aunque sea una cantidad ridículamente pequeña, no para acumular capital significativo de inmediato, para cambiar la relación entre tú y el dinero de consumidor pasivo a gestor activo, aunque sea el 1% de lo que entra cada mes, aunque sea una cantidad que a cualquier analista financiero le parezca irrelevante. El ahorro, incluso mínimo, hace dos cosas que ninguna otra acción hace con la misma eficiencia. Primero, demuestra que es posible. El cerebro que nunca ha ahorrado tiene instalada la creencia de que no alcanza para ahorrar, de que lo que entra se va en lo necesario y no hay margen. El ahorro mínimo consistente produce evidencia concreta de que esa creencia era incorrecta. No mucha evidencia, suficiente para que el sistema empiece a actualizar el modelo. Segundo, separa la identidad del consumo. Cuando eres alguien que ahorra, aunque sea poco, ya no eres exclusivamente alguien cuya relación con el dinero es recibir y gastar. Hay una categoría nueva en tu identidad económica. Soy alguien que gestiona recursos, no solo alguien que los consume.
Esa actualización de identidad es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. El segundo movimiento es más difícil, porque requiere revisar una creencia que para muchas personas tiene la solidez de un hecho. Revisar cada gasto fijo mensual con la pregunta de si ese gasto produce algo o solo consume algo, no para eliminar todo lo que produce placer. Para tener claridad sobre qué parte de lo que gastas construye algo, aunque sea bienestar sostenido, y qué parte simplemente desaparece sin dejar nada. La pregunta no es si me gusta esto, es si en 6 meses, si sumo todos estos gastos durante 6 meses, hay algo diferente en mi vida como resultado. Los gastos que producen algo, directamente o en la calidad de tu experiencia cotidiana de manera sostenida, tienen lugar en el presupuesto. Los gastos que no producen nada más que el momento de gastarlos merecen ser examinados con honestidad sobre si son la prioridad que su posición en el presupuesto sugiere que son. El tercer movimiento es el más poderoso a largo plazo y el más subestimado. Rodéate deliberadamente de personas que tienen la mentalidad económica que quieres tener, no para imitarla superficialmente, para que tu cerebro, que es extraordinariamente social y que calibra sus expectativas sobre lo posible y lo normal en función de los modelos que tiene cerca, actualice gradualmente lo que considera normal para alguien como tú. Las personas que te rodean definen tu sentido de lo que es razonable esperar de la vida económica de manera más poderosa que cualquier libro o video sobre el tema. Si todas las personas de tu entorno inmediato tienen el mismo techo instalado que tú, ese techo se refuerza constantemente aunque nadie lo nombre. Si introduces en tu entorno, aunque sea a través de lecturas, de conversaciones, de comunidades específicas, personas cuya relación con el dinero y con las oportunidades opera desde la mentalidad que quieres desarrollar, esas conversaciones y esos modelos empiezan a recalibrar lo que tu sistema considera posible para alguien como tú. No es magia. Es la manera en que el cerebro social funciona. Hay una frase que Yokoi Kenji usa para describir este proceso y que resume con una imagen lo que hemos estado construyendo a lo largo de todo este tiempo. El árbol que crece en suelo pobre no crece poco porque sea un árbol pobre. Crece poco porque el suelo no le da lo que necesita. Pero el árbol tiene algo que el suelo no puede quitarle: la capacidad de extender sus raíces en busca de mejores condiciones. La mentalidad es el suelo, y a diferencia del suelo geográfico donde nació el árbol, el suelo mental se puede cambiar, no de golpe, no sin esfuerzo, no sin el periodo incómodo en que el sistema resiste la actualización porque las creencias viejas son más eficientes energéticamente que las nuevas, porque el cerebro prefiere que comer lo que ya sabe actualizase el modelo con información contradictoria. Pero se puede cambiar. Un gasto revisado, un ahorro pequeño, una comparación diferente, una creencia examinada, una persona con otra mentalidad en tu entorno, un libro en lugar de una suscripción que no ves. Ninguno de esos movimientos transforma la situación de manera inmediata. Todos juntos, sostenidos durante suficiente tiempo, producen algo que desde afuera parece un cambio de circunstancias, pero que desde adentro es lo que realmente es: un cambio de persona. Y la persona diferente produce circunstancias diferentes, no porque el mundo cambió, sino porque las decisiones que toma esa persona nueva producen acumulaciones diferentes a las que producían las decisiones de la persona anterior. El dinero sigue el pensamiento, no siempre de inmediato, no siempre de manera lineal, pero consistentemente a lo largo del tiempo suficiente. Lo que cambia primero no está en la cuenta bancaria, está en la decisión que tomas hoy sobre cómo gestionas lo que ya tienes.